Orar es depender, confiar, llegar al corazón de Dios y que por medio de ese objetivo nuestro corazón sea transformado, se someta a su perfecta voluntad, a su plan. Oramos para conocer y confirmar los propósitos y los planes de Dios en nuestra vida. Y fíjense lo que dice el texto: confiésense vuestras ofensas unos a otros. Ahí aparece una palabrita en el griego koiné, alelon, unos a otros. Habla de reciprocidad. La relación dependiente con Dios es fundamental, pero no excluye la reciprocidad con los hermanos. Hola amigos, es un gusto, un placer reencontrarnos aquí por medio de la pantalla de este canal. Qué alegría es poder transmitir la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es para nosotros un placer, una gran felicidad, y que muchos de ustedes al escuchar y al mirar este contenido sean edificados en Cristo. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta su vida, su familia, su lugar de trabajo, en fin, donde se encuentre. Muchas gracias por compartir con nosotros. Seguimos hablando de la palabra armados, de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y programas atrás estuvimos desarrollando algo sobre la oración, que le vamos a dar cierta continuidad. Leyendo Santiago, capítulo 5, verso 16, dice: confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí en realidad encontramos dos disciplinas o dos armas espirituales que se encuentran entrelazadas. Por un lado, la oración, pero perfectamente saben que no hay un solo tipo de oración. Hay múltiples formas de oración dependiendo de su contenido, de lo que se dirige hacia Dios y lo que Dios también responde. Por el otro lado, encontramos la confesión, que está vinculada con la oración, pero no es exactamente la misma arma. Así que en principio hablemos un poco más sobre la oración. Orar es depender, confiar, llegar al corazón de Dios y que por medio de ese objetivo nuestro corazón sea transformado, se someta a su perfecta voluntad, a su plan. Es decir, que la oración no tuerce la voluntad de Dios, es al contrario. Oramos para conocer y confirmar los propósitos y los planes de Dios en nuestra vida. Ahora, la oración sí pretende cambiar algunas circunstancias, no el plan. El plan es el mismo: salvar a la humanidad, santificarnos a nosotros y hacernos más parecidos a Jesús, y que por medio de ser vasos de honra seamos instrumentos útiles para mostrar a Jesucristo y predicar el Evangelio. Es decir, el plan es el mismo, pero sí pueden cambiar las circunstancias. Y de hecho, cuando oramos por un enfermo, lo que hacemos es pedirle a Dios que cambie la circunstancia, que ese enfermo se sane, que salga la enfermedad, que se cure. Cuando oramos por alguien que está atormentado por demonios, le pedimos a Dios que libere de esa presencia influyente y poderosa en la vida de la persona. Cuando oramos por consuelo, le pedimos a Dios que se vaya ese dolor intenso y fuerte, ese duelo que angustia y preocupa a una persona. Es decir, que orar es depender de Dios, estar circunscripto bajo su voluntad, bajo su plan,
pero al mismo tiempo cambiar circunstancias, cambiar corazones, realidades. Por eso la oración es un arma poderosa, poderosísima. Vaya si es poderosa que Elías, un profeta, puso en jaque al corrupto gobierno de Acab y Jezabel. Ellos pensaban que nadie iba a poder arruinar su situación de gobierno, que nadie les iba a molestar y que podían hacer lo que bien querían. Un gobierno lleno de impunidad, idolatría, tinieblas. Sin embargo, Elías va hasta el rey Acab y le dice, no va a llover, y no va a llover hasta que yo no ore, hasta que yo no lo diga. Fíjense el poder de la oración. Elías ora y va a llover. Elías no ora, no pide a Dios que llueva, no va a llover y va a haber una sequía extensa que justamente pone en aprietos la economía de Israel, del gobierno de Acab y Jezabel. ¿Qué queremos decir con esto? Qué importante es que nuestro corazón siempre vaya detrás de aquello que realmente queremos. A ver, ¿qué querés? ¿Qué quiero? ¿Qué queremos? Es lo que realmente importa. ¿Por qué importa esto? Porque en el caso de Elías, lo que más le importaba para hacer lo que hizo, que además de esto expuso su propia vida, Acab tenía todas las facultades para matarlo, destruirlo, y de hecho lo va a perseguir, y Jezabel lo va a mandar a perseguir para hacerlo desaparecer, porque él era una piedra en el zapato. Pero Elías lo que quería es que Dios sea glorificado. Por eso hizo ese pronunciamiento, esa oración, combatió la idolatría, etc. La oración tiene ese poder de cambiar una nación, de torcer el rumbo de las cosas que están mal. Donde hay una enfermedad, producir sanidad. Bueno, nosotros lo hemos visto muchas veces en las semanas sobrenaturales, también en celebraciones en sí, como cuando oramos por un enfermo, a los pocos días confirmamos por la medicina que recibieron sanidad. Y así con otras cosas más. También cuando vamos a las clínicas u hospitales, que oramos por las personas, vemos cómo Dios responde y cambia esa circunstancia de enfermedad o de muerte por salud, por bendición, por dicha. Pero, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Eso es lo que importa. Porque lo va a decir Santiago, cuando nosotros queremos algo que es egoísta, gastamos nuestras oraciones, son fallidas, las gastamos, no llegan a ninguna parte. Las perdemos en nuestros placeres, en nuestros deleites, son frustradas, oraciones que no llegan al techo. Ahora, cuando queremos que Dios sea entronizado, engrandecido, disfrutar de Él, ver cómo Él extiende su reino en el entorno que estamos y nos usa a nosotros como instrumentos, obviamente no va a haber obstáculos para la misma. De hecho, a la mayoría de nosotros nos pasa que cuando nos ponemos a orar aparecen distracciones. No suena el teléfono, tenemos un pensamiento de algo que debemos hacer y no podemos olvidar, y así un sinfín de cosas que ocurren que nos tratan de sacar del foco. Ahora, esas distracciones no tendrían tanta efectividad si nosotros estamos bien concentrados en lo que queremos. Porque pasa lo mismo en una persona que se está ahogando. No la podés sacar del foco del pedido de auxilio. Y por más que aparezca, no sé, una ballena, no sé, lo que sea, no se va a distraer. Está bajo la imperiosa necesidad de ser auxiliado, de ser salvo. Entonces está a gritos pidiendo que alguien le rescate. Concentrado, sabe lo que quiere, salvar su vida. Ahora, cuando nosotros sabemos lo que queremos, y esto tiene que ver con amar a Dios, si amamos a Dios y amamos al prójimo, indudablemente nuestras oraciones van a estar bajo la voluntad de Dios, van a ser respondidas y vamos a ver lo mismo que estamos diciendo. Aunque Elías era un hombre
sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oró con fervor para que no lloviera y no llovió. Volvió a orar para que lloviera y llovió, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Lo dijo San Agustín de esta manera: si amás a Dios más que a ninguna otra cosa, entonces pedí lo que quieras. Es verdad. Reitero, si amás a Dios más que a ninguna otra cosa, entonces pedí lo que quieras. Es así. Si amamos a Dios, vamos a conocer su corazón, lo que Él desea, lo que Él anhela, que no juega a las adivinanzas. Está en la Biblia, está revelado. Pero otra cosa es que esté revelado y que tengamos conocimiento, y una muy distinta es que lo querramos, lo querramos, lo deseemos. Ahora, hablemos un poco de la confesión, que tiene una relación con la oración, obviamente. La confesión que practica habitualmente la Iglesia Católica, donde los feligreses van a contarle al sacerdote, al párroco, sus pecados, sus debilidades, haciéndole un relato ahí. Nosotros los evangélicos en líneas generales la hemos desechado. Es más, en muchas ciudades y culturas y países solemos pensar y decir, no, esto acá no se practica. En las ciudades chicas, como es en nuestro caso, no le cuentes a todos porque se va a enterar medio mundo, ¿no? Por el chisme, la murmuración, etc. Sin embargo, todo bien con eso, no hay ningún problema. Es verdad, en cierta manera, ciertas cosas, pero es una perfecta, buena y sublime verdad que si practicamos la confesión, como un arma espiritual la usamos, vamos a crecer en mayor madurez. La confesión nos permite tener un par, un hermano, una hermana, maduro, madura, para contarle, para compartirle aquellas cosas que son nuestras luchas, nuestras debilidades, que no podemos afrontar, que necesitamos que alguien nos acompañe, rendirle cuentas, necesitamos a alguien que nos escuche, alguien que sepa lo que nos pasa. Dios lo sabe, por supuesto, absolutamente todo, pero necesitamos a alguien más a quien acudir. Y fíjense lo que dice el texto: confiésense vuestras ofensas unos a otros. Ahí aparece una palabrita en el griego koiné, alelon, unos a otros. Habla de reciprocidad. La relación dependiente con Dios es fundamental, pero no excluye la reciprocidad con los hermanos. Porque si nosotros atendemos ambas vías, conforme lo enseña la Biblia, la vertical y la horizontal, nuestro crecimiento va a ser mayor y mejor. Por eso la Biblia nos enseña la confesión. Lamentablemente, vamos a decirlo como es, muy poco practicamos y usamos esta arma. Porque la mayoría de nosotros pensamos, no, ya lo voy a superar, yo ya voy a poder, Dios me escucha, Dios sabe, ya voy a salir adelante, y tenemos todas las justificaciones habidas y por haber. Pero, frente al veredicto final, poderoso y concluyente de la revelación, que nos dice que la confesión es un arma espiritual, por algo está, porque es indispensable para nuestro crecimiento, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Ahora, la confesión no hace que el otro me perdone y me excomulgue de mis pecados. El que perdona es Dios. El otro, el hermano, la hermana, maduro, espiritual, me acompaña. Funciona de las veces de un rendidor de cuentas, de un mentor, de un discipulador, pongámosle el título que querramos, de un confesor. Está el confesante y el confesor. Bueno, así funciona, de esa manera. Entonces ese hermano, esa hermana me escucha, me exhorta, me da consejos, me comparte algunos tips de situaciones similares o iguales o muy parecidas que él vivió, de manera tal que todo eso me sirve para saber que además de contar con la ayuda
del Supremo, del Soberano, cuento con la ayuda de alguien del cuerpo de Cristo. Y el texto es muy claro. Dice que oremos unos por otros para ser sanados. Ahí la palabrita sanados es terapeuo, el verbo, en griego. Terapeuo, de donde viene la palabra terapia. Hoy es muy común ir a un psicólogo, una psicóloga y hacer terapia. Bueno, una de las mejores terapias es esta. Vieron que cuando uno va al psicólogo, habla, depende de la técnica, la escuela psicológica que siga, habla y vuelvo a repetir, si es del psicoanálisis, el psicólogo, el profesional le deja hablar y bueno, y hace poquitas intervenciones. Si es otra escuela, hay mayores intervenciones del profesional. ¿Cómo fuere? Bueno, acá algo similar, pero fíjense que esa necesidad que tenemos del psicólogo o la psicóloga ya hace miles de años que está contemplada. Necesitamos la terapia que muy pocos practican. Porque, a ver, si hacemos una encuesta rápida entre cristianos, son muy pocos los que practican y usan esta arma espiritual denominada la confesión. Arma espiritual de todas que usó Jesús. En el huerto de Getsemaní, Jesús llama a tres, a los más íntimos, a los de mayor confianza, y les confiesa, estoy mal, muy mal. En otras palabras, lo estoy parafraseando a Jesús. Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Estaba muy mal, abrió su corazón, necesito que oren por mí. Usted ya conoce el resto de la historia. Ni ellos ni los demás pudieron velar con Jesús ni siquiera una hora. La práctica de la oración. Pero Jesús ahí estaba usando el arma espiritual de la confesión. El cielo, sin embargo, le iba a enviar un ángel para fortalecerle. Y Jesús mismo no paraba de orar, de ponerse de rodillas, de entregarse, de rendir su voluntad y lo que él sabía que se le venía, que era durísimo, el mismo abandono del Padre que nunca había tenido, siempre estuvo en perfecta comunión Padre, Hijo y Espíritu Santo, y llegaba un momento que quedaba como huérfano, a merced de la maldad e injusticia de toda la humanidad, sin él haber cometido ninguna impiedad. La oración eficaz, como dice acá el texto, primero va a recibir terapia, van a ser sanados. Y la palabra terapia no hace alusión a una sanidad instantánea, repentina. Lleva tiempo, un proceso, pero viene. La curación, la medicina viene. Y en segundo lugar, el texto dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es esa oración eficaz? La que no busca satisfacer mis deseos, sino que anhela transformarlos a los deseos de Dios. Esa es la oración que puede mucho. No cualquiera, no cualquier oración. A veces nos confundimos un montón y no es lo mismo que ore un hijo de Dios que ore aquel que no es hijo. No es lo mismo. El que no es hijo, si ora, esa oración debe ser de arrepentimiento, entrega, rendición a Jesucristo para que sea eficaz. Cualquier otra cosa que ore no es lo mismo. Ahora, cuando ora un hijo, el padre atiende al hijo, no atiende a todo el mundo, atiende al hijo. Por eso la Biblia nos enseña y nos da seguridad en la primera carta de Juan, que cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. A todo hijo Dios lo oye siempre conforme a su voluntad. Y ahí está el secreto de la oración eficaz. Es la que no busca satisfacer sus deseos, sus placeres, sus anhelos, sino transformarlos a los deseos y a la voluntad de nuestro Dios. Por último, para ir concluyendo, quiero compartir un texto que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él.
Fíjense qué texto que da seguridad, confianza que tenemos en Él. La oración requiere eso, fe, confianza. Si no, no nos acercamos incrédulos, dubitativos, excepto para pedirle ayuda a mi incredulidad. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, note, no dice si sentimos, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es tremendo el texto, la seguridad que nos da. Dice una y otra vez, la confianza, sabemos, Él nos oye, todo el tiempo estos dos versículos de 1 Juan capítulo 5 nos dan esa seguridad. Amigo, amiga, hablando de la oración y de la confesión y de ambas juntas, ¿tenés esa confianza en Papá Dios? ¿Tenés un amigo, una amiga espiritual, madura, con el cual podés abrirle tu corazón, rendirle cuentas, pedirle ayuda, pedir que ore por vos? ¿No tenés? Bueno, de no ser así, ¿qué esperás? Busca a alguien y busca crecer en esa confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios, y acá quiero ya ir concluyendo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Será hasta nuestro próximo encuentro en este espacio. Gracias por darle me gusta en el canal de YouTube, por suscribirte y por compartir este contenido. Por supuesto, podés dejarnos comentarios que nos puedan ayudar, temas que te interesen, que se puedan compartir, transmitir, ampliar, conversar. Con todo gusto lo vamos a recibir y vamos a hacer todo lo posible para que sea todo este material de bendición para tu vida. Muchas gracias por estar ahí. Que Dios bendiga tu vida y tu familia.